Jiménez, ahora tenemos el honor de presentar al señor Salvador Alemany, padrino de la promoción, que hoy nos acompaña. Barcelonés de 70 años, es licenciado en Económicas por la Universidad de Barcelona. Actualmente preside Abertis Infraestructuras, grupo líder internacional en la gestión de autopistas y de infraestructuras de telecomunicaciones. Siempre muy ligado al sector de las infraestructuras de transporte, ha sido consejero delegado de varias grandes empresas del sector, como Acesa y Saba. Como empresario de dilatada carrera, es destacable también su participación en las más importantes instituciones económicas. Actualmente es presidente del Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento de la Generalitat de Cataluña y también es miembro de la Comisión Económica de la Cámara de Comercio de Barcelona. Entre el 2008 y el 2011 fue presidente del Círculo de Economía. La vida profesional de Salvador Alemany no se entiende sin su relación con la sociedad y el deporte. Durante casi 20 años presidió la sección de baloncesto del Fútbol Club Barcelona y es uno de los fundadores de la actual Euroliga, principal competición europea de baloncesto. Y por último, nos gustaría destacar su labor social. Actualmente es vicepresidente del patronato de la Fundación Privada de Neurorehabilitación Guttmann y colabora activamente con Cruz Roja, de la que es miembro de su comité nacional y ha sido el máximo responsable en Barcelona y en Cataluña. A lo largo de su larga trayectoria profesional, su labor ha sido reconocida por distintos medios e instituciones. Así que estamos seguros de que sus palabras y consejos os acompañarán durante vuestra vida profesional. Sin más, le cedemos la palabra, por favor, cuando quiera. Senyor Siscu Vallverdú, vicerrector de la Universidad Politécnica de Cataluña, don Fernando Casado, presidente de la Fundación AE, José Luis Fernández, director de AE, don Carlos Jiménez, director general de formación de Planeta de Agostini, claustro académico y equipo de gestión de AE, alumnos, familiares, amigos todos. Antes que nada, quiero dar las gracias a las autoridades de la Universidad y de la Escuela de Administración de Empresas por darme la oportunidad de apadrinar la promoción 2014 y de dictar hoy esta lección que formalmente llaman magistral y que prácticamente lo que aspiro es que les interese. Si es más o menos magistral, esto está por ver. En todo caso, es un honor para mí presidir hoy el acto de graduación. Un acto de graduación que no supone un punto final, sino un punto y seguido en un proceso de formación que no acabará aquí. Del mismo modo que tampoco se inició cuando os incorporasteis a los distintos programas que hoy confluyen en esta ceremonia de graduación. Si hay una primera e inmediata lección que podemos extraer de la sociedad abierta, global y competitiva en la que vivimos, es que cada uno de nosotros nos enfrentamos a un proceso de aprendizaje permanente. Si reflexionamos tan solo un momento sobre lo que ha sido nuestra vida, cada uno desde su propia frontera, constataremos que los momentos y etapas de formación nos acompañan desde nuestra infancia. Los años de aprendizaje se suceden y en ningún momento es un proceso que podamos ni debamos dar por cerrado. El aprendizaje no es tan solo un reto que debemos superar y que nos pone a prueba. Define fundamentalmente una actitud vital, un hábito y un carácter, una capacidad para cuestionarnos y de algún modo recrearnos y refundarnos permanentemente. Define una disponibilidad para poner en crisis lo hecho, para hacer y rehacer. También para mirar el camino recorrido, sin nostalgia, analizar e interpretar las circunstancias que nos rodean y seguir adelante pensando que el objetivo no está en una meta específica o en un punto final concreto, sino que el sentido se encuentra en el propio camino al que sumamos conocimiento, experiencia y fundamentalmente compañeros de viaje, como lo sois ya todos los integrantes de esta promoción. Compañeros con los que compartimos una parte del recorrido de este camino que puede ser más o menos corto y más o menos intenso, pero del que siempre debemos intentar aprender y extraer conclusiones. Al final,
nuestra vida acaba siendo una composición, como si de un collage se tratara, de las muchas vidas con las que nos entrelazamos y con las que construimos proyecto o proyectos. Hoy me gustaría compartir brevemente con todos vosotros una parte de mi aprendizaje, pero no temáis que no os voy a contar mi vida, sino que me propongo emitir unas pocas reflexiones destiladas de mi experiencia que se orientan a convencer de hasta qué punto aquello que nos ocurre depende muy fundamentalmente de nosotros, de nuestra capacidad y voluntad de acción sobre las condiciones de nuestro entorno. Por respeto al tiempo que tengo asignado y a vuestra paciencia, apuntaré directamente a las conclusiones. Y si os parece, en alguna otra ocasión podemos ilustrar los casos vividos que argumentan estas conclusiones y reflexiones. Siempre he defendido que, en buena medida, y esto es aplicable a las personas y a las organizaciones, somos el resultado de unas causas que nos hemos dado. Causas que nosotros mismos, con nuestra acción o a veces con nuestra inacción, hemos propiciado. No vivimos en ninguna parte del mundo momentos de incertidumbres. Parece que estamos emergiendo, ojalá sea así, tras 7 años de la primera gran recesión de la economía global y, desde luego, la de mayor impacto y calado desde la Gran Depresión de la década de los 30 del siglo pasado. Vivimos, y paradójicamente esta es una de las palancas que ha atenuado en parte los efectos de esta crisis, en un mundo definitivamente global en el que ya no hay mercados domésticos. Todos, de algún modo, hemos asumido como algo natural el reto de afrontar el salto cualitativo de nuestros proyectos empresariales en términos de dimensión y de internacionalización. En un marco político, social y geopolítico normalmente incierto y en ocasiones incluso preocupante. Ante todo ello, podemos albergar la sensación de movernos en territorios desconocidos y no transitados antes. Por lo tanto, con una ausencia de faros y referencias para el camino. En este contexto de cambio, aceleración e incertidumbre, básicamente contamos con lo mejor que podemos extraer de nosotros mismos, nuestras fortalezas y nuestras actitudes. De una lectura reciente, sugerida por un buen amigo, sobre el liderazgo adaptativo del profesor americano Martin Linsky, he extraído 4 ideas o respuestas posibles ante la incertidumbre que, de un modo explícito o implícito, forman también parte de mi relato como directivo y empresario. Son 4 conceptos que, en buena medida, resumen y concretan la experiencia por mí vivida. En primer lugar, la resiliencia, por lo que tiene de resistencia positiva personal, colectiva y organizativa. Resistir sin aceptar la resignación, por tanto, manteniendo la consistencia del propio relato y preservando la identidad y voluntad de ser, porque sin esta resistencia positiva y voluntad de ser, que significa visión y relato de largo plazo, no hay proyecto y no hay futuro. He hablado de la resiliencia y ahora en segundo lugar lo haré de la adaptación, que básicamente está relacionada con saber interpretar el contexto, un contexto que nos viene dado y sobre el que tenemos una limitada capacidad de acción en muchas ocasiones. No tanto para aceptarlo acríticamente, pasivamente, sino para entenderlo, interactuar con él y minimizar los riesgos que podrían derivarse del mismo. De alguna manera, la crisis que vivimos es un contexto con el que tenemos que convivir y, más importante todavía, superar con nota. En tercer lugar, la anticipación, que de alguna manera nos invita a la actitud no de esperar a que el futuro nos llegue providencialmente, sino que aspiramos a ganárnoslo. Con la adaptación que he mencionado antes, gestionamos el tiempo y sobrevivimos. Con la anticipación, aspiramos a ganarlo. Es una actitud emprendedora que nos prepara para aprovechar las oportunidades que debemos saber identificar en cada momento. Y finalmente, la cuarta respuesta de Linsky es la transformación. También, como la anticipación, una actitud claramente asertiva y proactiva ante el futuro, orientada a responsabilizarnos de lo que nos pasa, porque nosotros mismos nos proponemos la visión, la estrategia y la cultura que tiene que hacer posible no solo estar atentos al cambio y a las oportunidades del entorno, sino a impulsar nosotros desde dentro este cambio, a liderar
y no a que nos lideren nuestra propia transformación. Creo que, en cierto modo, las 4 respuestas de Linsky, resiliencia, adaptación, anticipación y transformación, confluyen en la primera, en la resiliencia. Es algo tan simple de expresar como el hecho de que nos levantemos siempre una vez más de las que tropezamos y caemos. Nadie ha dicho que iba a ser fácil, pero así crecemos, maduramos e incrementamos nuestro capital como personas. Así también lideramos a nuestros equipos y construimos proyectos con ellos. De hecho, pienso que no se puede ser emprendedor o empresario sin ser resiliente. No para resistir, porque resistir es morir un poco cada día, sino para aplicarse la actitud del que quiere volver a empezar. El que consigue mantener el espíritu del día en que se puso en marcha, en cualquier cosa, tiene muchas posibilidades para hacer de la crisis una oportunidad. ¿Y ello por qué? Mencionaré 3 aspectos. Primero, cuenta con una experiencia que no tenía cuando empezó el camino. Puede evitar los errores que cometió. Segundo, cuenta con un mercado, quizá más pequeño que el de antes de la crisis, pero en potencia infinitamente mayor que el del día que empezó su proyecto. Y tercero, probablemente disponga de un talento y una organización que quizá deberá mejorar su eficiencia, pero que ha de constituir una ventaja competitiva. Creo que habéis captado la idea. ¿Dónde está la diferencia entre el volver a empezar y el mero resistir? Me encuentro en un acto de una escuela de negocios y puedo usar este ejemplo, digamos, contable. En una situación de crisis con déficit de explotación, el que solo resiste percibe pérdidas, mientras que el que empieza ve este déficit como la inversión inicial propia de nuevos proyectos. En términos contables, como he dicho, es como un gasto de primer establecimiento. El que es capaz de ver así su proyecto, el que se olvida del retrovisor para mirar hacia adelante, adquiere una gran ventaja competitiva. Puede hacer de la crisis la gran oportunidad para su proyecto. Ser capaz de adoptar esta actitud significa dejar en segundo plano el cómo estamos para dar prioridad a lo que somos y, sobre todo, a lo que podemos llegar a ser. Centrarse en el cómo estamos es una realidad que a veces se nos impone, por ejemplo, en la crisis económica, mientras que la conciencia de lo que somos permite movilizar nuestras capacidades para afrontar las dificultades y probablemente, que es lo que se trata, superarlas. Cambio ahora de tema, aunque manteniéndome siempre dentro del campo de las actitudes. Ante este auditorio y en un acto de graduación, me parece oportuno hacer una rápida reflexión sobre un concepto al que hace tiempo vengo dando vueltas, que es el concepto del emprendedor, cuestionando que solo pueda ser emprendedor quien desarrolla un proyecto por cuenta propia, cuando más bien creo que conviene hablar de la actitud emprendedora que debe cualificar a cualquier profesional con talento. En estas 2 variantes del emprendedor, que son la que emprende por cuenta propia o aquel que ha venido a denominarse por cuenta ajena, al que a mí me gusta más llamar intraemprendedor, emprendedor dentro de la empresa. Porque la idea de algo ajeno, cuenta ajena, es contradictoria con la de aspirar a sentir como propio cualquier proyecto en el que estemos comprometidos. Al oír esto, algunos de los que estéis trabajando en grandes corporaciones pensaréis probablemente que desde una gran empresa no es tan fácil verlo así cuando uno es joven. Estoy de acuerdo, pero el reto de la empresa del siglo XXI radica precisamente en su habilidad para movilizar en favor del proyecto el compromiso y las capacidades de los jóvenes talentos como los que hoy aquí os graduáis, que sin duda constituís la generación más preparada de nuestra historia y sois la consecuencia más positiva de esta larga etapa de desarrollo económico y bienestar social que hemos vivido y que ahora parece coyunturalmente, espero, colapsada. Por extraño que ahora os parezca, la crisis dará lugar a un nuevo modelo de relaciones sociales y económicas, del mismo modo que lo hicieron las grandes crisis del pasado.
En el nuevo modelo, los ejecutivos de las grandes empresas, los intraemprendedores, deberán compatibilizar su actividad funcional específica con la participación activa en el debate de los objetivos estratégicos y la colaboración directa en las tareas prioritarias de la compañía. Y ahora mismo, estas prioridades prácticamente en todas las empresas se encuentran en la consolidación y la apertura de nuevos mercados, junto a los procesos de innovación y eficiencia que favorezcan la competitividad y el crecimiento. Las empresas que cuenten con un sistema de valores y un modelo de gestión de las personas que propicie la movilización del compromiso y del talento de sus profesionales se adaptarán mejor y más rápidamente al paradigma relacional que el nuevo modelo exigirá, promoviendo simultáneamente la recuperación del conjunto de la economía. No dejéis, pues, de ser emprendedores allí donde os encontréis. Mantened siempre viva, para ello, la actitud propia del explorador, una actitud que contrasta con aquella que se limita a explotar aquello que tiene y conoce, sin incorporar el anhelo de transformación y recreación permanentes que evitan que las personas y las organizaciones nos escleroticemos. Explorar, en palabras de Saint-Exupéry, es evocar un anhelo que inspire la construcción o adaptación del vehículo que nos ha de permitir alcanzarlo. Él hablaba del anhelo del mar, libre y ancho, para animar a la construcción de un barco. Porque el objetivo no es el barco, el objetivo es la consecución del anhelo. Como organización y como individuos, tenemos que ser capaces de encontrar el equilibrio entre la explotación de la certeza, lo que sabemos hacer, y la exploración de la incertidumbre, lo que tendremos que aprender a descubrir y hacer, porque lo que debe animarnos es un proyecto y el anhelo de hacerlo realidad. No quisiera acabar mi intervención sin hacer una reflexión más personal sobre mi manera de entender el papel del directivo. Una manera de entender el equipo y las personas, un equipo motivado, dentro de un sistema de valores, compartiendo la fe en el objetivo, con respeto por las personas, una manera de luchar y compartir. Un estilo de liderazgo dispuesto a ser solidario con los errores de todo el equipo, lógicamente asumiendo el fracaso en primera persona como propio y aportando seguridad en el riesgo. Y evidentemente tiene que existir un proyecto. Operaciones complejas no se pueden hacer si todo el mundo no aporta imaginación, creatividad y todo lo que sea capaz de dar de sí. He tenido la suerte de poder trabajar en un proyecto, entre otros, como el de Abertis, con muchas aventuras, adquisiciones, proyectos de crecimiento, integración de equipos humanos. Hemos pasado en apenas 10 años de ser 1 millar de personas a más de 16.000 en el grupo, de internacionalizar y multiplicar por 10 todas las magnitudes del proyecto. Mucho talento, muchos directivos. Esto es una satisfacción inmensa, con mucho sacrificio, no solo propio, sino de los que están cerca de ti, compañeros y familia. Pero mi prueba del algodón en relación a lo que he hecho es que ellos, unos y otros, me han dicho que el esfuerzo ha valido la pena. Podemos crecer creyendo en la suerte, en el momento, en la coyuntura, en las ayudas que hemos o no hemos tenido, pero podéis creer firmemente en la frase de Schopenhauer. El destino es el que reparte las cartas. Esto puede ser suerte, pero nosotros jugamos la partida. Y la oportunidad, cuando pasa, nos tiene que encontrar en actitud de alerta, formados y bien entrenados para aprovecharla. Vuestra presencia aquí va en la línea de esta preparación. Decía Xavi Fernández, un jugador de básquet, antes se ha dicho que he estado muy metido en esto del básquet y aún lo estoy, decía Xavi Fernández, un gran triplista de mi etapa de presidente del Barça de básquet, cuanto más entreno, decía, más suerte tengo. Después de cada entrenamiento, se quedaba en la pista él solo hasta lanzar 500 triples. Era un gran triplista. También de esta etapa tengo vivo el recuerdo de la final europea del 96 en París, en la que el Barça, con el Panathinaikos, perdimos porque la última canasta que nos daba la victoria nos fue anulada por un error arbitral claramente visible en las repeticiones. Esto sucede muchísimo. Muchos directivos, prensa y aficionados se olvidaron del partido y se concentraron en la última jugada. Otros, yo entre ellos, y os recomiendo que hagáis siempre esto,
Tras obtener el reconocimiento formal del error arbitral por parte de la FIBA, que por otra parte tampoco podía cambiar al campeón, nos dedicamos a considerar si habíamos hecho suficientemente bien las cosas, si realmente habíamos hecho méritos para ganar. Esto nos permitió mejorar, seguir jugando finales y ganar posteriormente en nuestra primera Euroliga. No nos limitemos a lamentarnos de los árbitros, buscando otros responsables para nuestros males, porque en el victimismo no mejoraremos. Este es mi último consejo por hoy, como padrino de la promoción. Y acabo ya. El escritor alemán Goethe describe el momento en que el abad, en la novela Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, cuando hace entrega a Wilhelm de su certificado de aprendizaje. En él, Wilhelm Meister pudo leer: el arte es largo, la vida breve, el juicio difícil, la oportunidad fugaz. Actuar es fácil, pensar difícil. No actuar hasta después de haber pensado parece incómodo, pero necesario. Hoy vosotros también recibís vuestro certificado de aprendizaje. Tomadlo como lo que es, una invitación a pensar, a decidir y a actuar. Una invitación a jugar la partida de Schopenhauer, a ejercitar vuestras capacidades y vuestro talento, a mirar adelante, a emprender y a seguir construyendo proyectos. En definitiva, a seguir aprendiendo. Mi más sincera felicitación a todos los graduados y a aquellos que también recibirán las distinciones. Gracias a todos por vuestra atención y a mi intento de compartir con vosotros mi aún inacabada experiencia. Gracias. Damos las gracias a Salvador Alemany, el padrino de esta promoción, por sus palabras y por sus consejos. Ahora